En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con este tema tan interesante de los ejercicios espirituales. Vimos la que tal vez sea la meditación más importante de todos los ejercicios, llamada de principio y fundamento, porque es el principio de todo y porque es el fundamento sobre lo que se construye todo. Y hemos visto cómo el hombre que está llamado a la comunión con Dios, sin embargo, por causa de sus amores desordenados, se aleja de Dios. Normalmente ese alejamiento siempre se debe por alguna de estas tres razones: o por razones de un placer desordenado, o por razones de un tener desordenado, o por razones de un orgullo, de un amor propio desordenado. Por eso decía el apóstol San Juan en su primera carta: todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, es concupiscencia de los ojos y es soberbia de la vida. Y cuando el hombre cae en pecado, ciertamente que siempre es en alguna de estas tres desviaciones, y a veces incluso en las tres. Por eso que para darnos cuenta de la grandeza del principio y fundamento, San Ignacio nos hace ver como en un negativo fotográfico las consecuencias negativas que trae el olvidarse del principio y fundamento. Por eso, a renglón seguido, nos hace reflexionar sobre el pecado en otros, porque viéndolo nosotros en otros, es mucho más fácil darse cuenta de la gravedad del pecado, porque generalmente viéndolo en uno, no lo ve tan grave, porque nadie es juez en su propia causa. Y entonces, ahora nos hace considerar lo que se llaman los tres pecados. Como siempre, ponemos los preámbulos, que suelen ser 5, ponerse en la presencia de Dios. Segundo, hacerlo todo el rato de oración para la mayor gloria de Dios. Considerar la historia, que acá será la historia primero de los ángeles en el cielo, después de nuestros primeros padres en el paraíso, y por último el de un hombre cualquiera que comete pecado mortal en este mundo. Y la composición, esta, como es aquí, de los pecados, será ver con la vista imaginativa y considerar mi alma como encarcelada en este cuerpo corruptible y entre brutos animales. Y la gracia que pedimos es según la materia correspondiente. En este caso, como vemos más abajo, es tener vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados por un solo pecado mortal y cuántas veces yo merecía ser condenado por mis tantos pecados. Vamos a comenzar entonces considerando el primer pecado, que es el pecado de los ángeles. El pecado de los ángeles es el pecado que existe antes de la creación del mundo visible. Es cuando los ángeles buenos
se levantan a favor de Dios y encabezados por San Miguel. Miguel quiere decir en hebreo, ¿quién como Dios? Diciendo, no hay nadie que sea como Dios. Dios es único, es el solo Dios vivo y verdadero, el ser infinitamente bueno, creador de todas las cosas. Ellos, en una actitud de docilidad y de obediencia a Dios, frente a los otros que se rebelan contra Dios, encabezados por el portador de luz, aunque tendría que ser portador de sombra o de oscuridad, Lucifer, que al grito de non serviam, no serviré, va a ponerse contra Dios. Es muy interesante este combate, esta guerra, porque es una guerra ideológica, es una guerra entre dos ideas. Entre la idea de que Dios es Dios y entre la idea de aquellos que quieren hacerse a sí mismos como Dios sin acudir a la gracia de Dios. Son dos ideas distintas que crean dos adversidades o una gran adversidad y cuyo campo de batalla se da, por así decirlo, en el corazón de los ángeles, pero se continúa en todos los tiempos, en el corazón de cada hombre, de cada mujer. Allí, en nuestro corazón, ocurre esa batalla. Por eso, siempre se nos presenta a nosotros, o decir, ¿quién como Dios? Solo Dios es Dios. Tengo que obedecerle a Él. O, siguiendo los pasos de Lucifer, decir, no serviré, no quiero obedecer, no quiero seguir los pasos de Dios. Esa guerra ideológica que comienza al principio de todos los tiempos es algo que continúa a través de todos los tiempos y que continuará siempre hasta el fin del mundo. Y no basta decir, no, yo no me quiero meter en esa guerra. Decís que no querés meterte en esa guerra, ya te has metido. Y te has metido por no querer obedecer a Dios. De tal manera que todo hombre y toda mujer, de suyo, de hecho, lo quiera o no lo quiera, lo sepa o no lo sepa, le guste o no le guste, está involucrado. Tendrá que decir y tendrá que emitir su juicio, que tiene que tratar de ser un juicio verdadero, un juicio que sea bueno para uno. O lamentablemente, como pasa en algunos casos, estará por el enemigo. ¿Y qué pasó? Pasó que allí entonces Dios crea el infierno para los ángeles malos que se condenaron por culpa propia, por no querer obedecer. Y acá es curioso y es interesante saber, está lo que es la esencia del pecado. Hablo de manera especial del pecado mortal. La esencia del pecado es tener aversión a Dios y convertirse de manera desordenada a las criaturas. Eso es el pecado mortal. Eso nos hace ver, por tanto, la importancia que tiene el principio y fundamento. La importancia que tiene el que yo me decida a vivir una vida que concretamente
alabe a Dios, no que lo contradiga, no que esté en contra, no que esté según lo que yo pienso o me imagino, sino lo que Él dijo que quiere, como consta en la Sagrada Escritura, como lo han vivido los santos de todos los tiempos. Y así es que los ángeles, siendo de una naturaleza superior a la nuestra, son condenados del cielo al infierno, pierden la gracia de Dios, dejan de vivir en la gracia de Dios. Y en el caso de ellos, que no es el caso nuestro, ese acto es irremisible. ¿Por qué razón? Porque los ángeles tienen una inteligencia superior a la nuestra y una voluntad también superior a la nuestra. Entonces, cuando ellos eligen algo, quedan fijados en eso que eligen, porque eligen eso con todas sus consecuencias. Ellos no tienen discurso racional como nosotros, que vamos de una cosa a otra y de esa a otra y de esa a otra, sino que tienen una visión angélica, por la cual captan todo, y cuando eligen todo, también eligen las consecuencias. Por eso ha habido en la historia de la humanidad algunos que hablaron incluso de que hasta los demonios se podrían redimir y no se pueden redimir porque para ellos ya se terminó el tiempo de la prueba y en el momento de la prueba eligieron mal y eligieron mal para siempre. El segundo pecado es el pecado de los hombres, de nuestros primeros padres, creados por Dios. A nuestros primeros padres Dios solamente le había dado un mandato, que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Recordarán todos el relato bíblico que nos habla de cómo el diablo en forma de serpiente seduce a la mujer. La mujer come del fruto prohibido. A su vez, ella lo mueve a su esposo a comer del fruto prohibido. Y el enemigo de la naturaleza humana le dice, si coméis del fruto, seréis como dioses. Ahí está. Esa es la esencia de todo pecado mortal. Creer que uno puede llegar a ser como Dios. Que uno puede decir lo que está bien y lo que está mal. Juzgar por uno y porque a uno se le ocurre que una cosa está mal o que está bien, sin darse cuenta que mucho antes ya lo dijo con toda claridad el autor de todas las cosas. Y así es que pecan nuestros primeros padres y entonces al pecar pierden la gracia santificante en la cual habían sido constituidos, pierden incluso unos dones del todo particular que ni siquiera después de la resurrección, después de la pasión de nuestro Señor, los volvemos a recuperar. Son los dones preternaturales de inmortalidad por el cual podían no morir, de impasibilidad por el cual no sufrían,
de claridad o hermosura, por lo cual el mismo cuerpo humano era de una hermosura particular, e incluso un don que tenían como cabeza de la humanidad, de ciencia infusa, por la cual conocían todas las cosas que necesitaban conocer. Y por eso aparece en el relato bíblico que le fueron dando nombre a todas las cosas. Pues al pecar pierden la gracia santificante, pierden también los dones preternaturales, son expulsados del paraíso. En la entrada del paraíso es colocado un ángel con una espada flamígera, dando a entender que el hombre nunca podría volver al paraíso, a menos que hubiese alguien con poder que lo salvase. Ese es Jesucristo. Y esas son las consecuencias que trae el pecado de nuestros primeros padres, que es una consecuencia que no solamente afecta a ellos, sino que nos afecta a todos y cada uno de nosotros, porque somos de su misma raza, somos de su estirpe, y por eso nosotros nacemos sin los dones sobrenaturales, sin los dones preternaturales. Y así, si es que después no vamos a los sacramentos y estamos expulsados del paraíso. Gravedad, por tanto, de no cumplir con el principio y fundamento. Es interesante que Dios, siendo infinitamente amor, infinitamente misericordioso, por lo mismo que es amor y por lo mismo que es misericordioso, tiene que castigar el pecado. Porque si no castigas el pecado, él mismo sería ocasión de pecado para los buenos, que dirían, es lo mismo hacer el bien que hacer el mal. Como hay hoy día algunos que dicen, no, todos se salvan. Y si todos se salvan, no hay ni bien ni mal. Y si todos se salvan, si todos se salvasen, Dios mismo sería ocasión de pecado para los buenos. Porque si todos se salvan, ¿por qué los buenos van a trabajar para ser buenos? ¿Por qué no van a hacer como hacen los malos? Por eso es interesante recordar, aunque sea de paso, cómo la Virgen Santísima en Fátima, en el año 1917, se apareció a los 3 pastorcitos, a Lucía, de 10 años, a Francisco, de 9, y a Jacinta, de 7. Francisco y Jacinta ya son beatos. Fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II en el año 2000. Y Lucía murió hace poco tiempo, ya está iniciado el proceso de beatificación de ella. En la visión del 13 de julio de 1917, la Virgen en un momento abre las manos así y les hace ver el infierno. Allí van a parar las almas de los que mueren en pecado mortal sin arrepentirse. Y les enseña a rezar después de cada misterio del rosario. Esa oración que solemos rezar nosotros, que es tan hermosa, donde pedimos a Dios que tenga misericordia de todas las almas, especialmente de las más necesitadas de su misericordia. Líbranos, Señor, del fuego del infierno. Y los santos han entendido eso, por eso siempre han rezado por la conversión de los pecadores. Y estos niños, tanto la beata Jacinta como el beato Francisco, rezaban sus rosarios varias veces al día pidiendo por la conversión de los pecadores.
Lucía vivió hasta muy grande, hasta 90 y tantos años, 97 casi. Los otros no, murieron al poco tiempo. Pero el tiempo que vivieron pidiendo por la conversión de los pecadores. Por eso recordemos, no en vano la Virgen. Y la Virgen les enseñó a esos niños que sí, quedaron impresionados y por eso es que rezaban por la conversión de los pecadores. Porque realmente es para impresionarse. No es un juego. La vida del hombre sobre la tierra no es un picnic. El hombre tiene que tomar en serio lo que hace, lo que dice, lo que piensa, porque será un día juzgado. De Dios nadie se burla. En tercer lugar, podemos ver el pecado de un hombre cualquiera, que en forma deliberada, o sea, de manera consciente y libre, sabiendo lo que hace, comete un pecado mortal sin arrepentirse. Puede ser que a último momento se arrepienta. Se cuenta en la vida del santo cura de Ars que una mujer, él era un gran confesor, había fila de gente delante del confesonario para confesarse con él. Y él sale y llama a una mujer que estaba llorando y la mujer le dice, mi marido se suicidó, se tiró del puente al río y murió. Y ella, el santo cura le dijo, entre el puente y el río se arrepintió. Él se arrepintió. Significa que pidió perdón y se salvó. Pero hubo otro caso que fue semejante y la mujer también le contó que el marido había hecho tal y cual y sin embargo el santo cura no dijo nada, lo cual hace sospechar que tal vez no haya pedido perdón. Digo tal vez porque no lo sabemos nosotros. Eso es algo que solo Dios es el que juzga ese tipo de cosas. Pero sabemos, porque así lo dice Jesús, que aquel que se deja llevar por placeres desordenados, por amor desordenado a las riquezas, por el orgullo de querer hacer lo que a él le parece, porque se cree Dios. Si muere en pecado grave sin arrepentirse, va a tener el fin que tuvieron los ángeles malos, o el fin que hubiese tenido nuestros primeros padres si no se hubiesen arrepentido, o el de un hombre cualquiera que muera sin arrepentirse. Por eso que no debemos nosotros, si tenemos la desgracia de caer en pecado, no tenemos que demorar en arrepentirnos. Y no debemos demorar en acercarnos al sacramento de la confesión o penitencia. Cuanto antes, cuanto se pueda. Porque para eso Cristo estableció el sacramento de la reconciliación o penitencia como segunda tabla de salvación después del bautismo. Por eso digo, estas meditaciones nos hacen ver como en una fotografía el contraste entre el blanco y el negro, que hace resaltar más el blanco. Y así ver las consecuencias que tiene los actos malos que pone el hombre, nos hace ver la gravedad que tienen los mismos, para que nosotros no caigamos en ellos. Y si tenemos la desgracia de caer, para que salgamos cuanto antes. Por eso la oración que enseñó la Virgen en Fátima.
Oh Jesús mío, perdónanos nuestras culpas, presérvanos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Hemos visto la gravedad de los pecados en otros, en los ángeles, en nuestros primeros padres, en un hombre cualquiera. Vemos con nuestros ojos hoy día las consecuencias que han tenido el pecado de nuestros primeros padres. Había creado Dios al hombre con el don de la inmortalidad. Miremos, acá en Nueva York se puede ver muy fácil la cantidad de cementerios que hay. Eso nos debe recordar que ha habido un pecado de origen, que por ser pecado de origen se llama pecado original. Miremos los hospitales que hay. El hombre no tenía por qué sufrir enfermedad, y sin embargo sufre. ¿Y cuánto sufre? ¿Y cuántas enfermedades distintas sufre? ¿Y cómo avanza la ciencia y sin embargo se comienzan a ver otras enfermedades que antes no se conocían? Las guerras, la cantidad de muertos que hay en la humanidad, incluso la muerte de inocentes. La necesidad de estar armados para defenderse. En el estado de justicia original no era necesario eso. Hoy día es necesario porque siempre hay hombres que caen en el orgullo, que quieren tener más y uno tiene que defenderse. Las cárceles. Todo eso es prueba de que ha habido una falta original, cuyas consecuencias hoy mismo se pueden ver si uno no quiere hacerse el ciego, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pidamos, queridos hermanos, la gracia de hacer las cosas bien, de vivir según el querer de Dios. Y pidámosle esta gracia por medio de nuestra Madre Santísima, la Reina y Madre de Misericordia, la Santísima Virgen. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.